Como bien sabéis, es un reputadísimo entrenador de tenis. Su faceta como entrenador comenzó en el club de tenis Manacor. Llamándose Nadal, que no esté puesto al día en el tenis, pues yo creo que ya se podrá hacer una idea de durante 27 años a quien asesoraba, acompañaba y animaba y motivaba, nada más y nada menos que al mejor, a Rafa Nadal. Actualmente es el director deportivo, de hecho, de su academia. También tiene una trayectoria impresionante, pero de verdad quisiera que antes pudiéramos visionar un vídeo, compañeros, para que nos introduzca un poco en la persona que ahora mismo vamos a recibir en este escenario. Así es que, por favor, como introducción de la siguiente ponencia, cuando sea posible, Toni Nadal. Buenas tardes. Entre las palabras de ella y el vídeo parece que estáis delante de un gran entrenador, y la verdad es que lo soy. Lo soy porque he reunido tres características difíciles de reunir. La primera es que tuve la suerte de tener a un gran jugador. Cuando uno tiene a un gran jugador es fácil parecer un muy buen entrenador. La segunda es, lo ha dicho, me llamo Toni Nadal, soy tío de Rafael Nadal, y siempre ya se sabe, siempre es más difícil sustituir a un familiar que a una persona ajena. Y el tercer valor mío, que es el más importante, nosotros los mallorquines, mi sobrino y yo lo somos, pues vigilamos bastante el dinero. Nos cuesta gastar el dinero, y yo durante muchos años fui el entrenador más barato del circuito profesional. Y mi sobrino solía decir, por lo que me cuesta mi tío, que siga. Esto es cierto, lo digo de bromas, pero es la verdad. Y visto como... Por eso estuve 27 años con él. Visto cómo le fue cuando me fui, creo que le hubiera convenido pagar un poco más y que yo me fuera un poco antes. Yo tengo otra característica, y esta ya depende exclusivamente de mí. Yo soy un apasionado de lo que hago, procuro apasionarme con lo que hago, porque no concibo hacer las cosas de otra manera, aunque uno haga algo tan insignificante como pasar una pelota por encima de una red. Yo creo que hacer las cosas sin pasión equivale normalmente a hacerlas mal. Yo me apasioné en un primer momento con el tenis, jugando, después me apasioné entrenando, pero al final lo que pude comprobar es que la pasión mía durante todos estos años sigue siendo esta. Mi pasión no fue tan siquiera ni el tenis ni entrenar, sino que fue marcarme o marcarle objetivos a los chicos que entrené, al chico que entreno ahora, a los chicos que entreno ahora, marcarle objetivos, marcarles retos e intentar alcanzarlos. Y he de decir que durante todos los años que entrené a Rafael, sobre todo los años de formación, que yo ya tenía claro que Rafael quería que llegara a ser un gran jugador, el reto principal fue llegar lo más alto posible en el circuito profesional, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, ganar el US Open, ganar torneos importantes, pero había un reto por encima de estos, que es lo que permitió ganar todo eso. Yo creo que el reto principal que le marqué a mi sobrino fue la necesidad de mejorar. La mejora fue el reto principal durante todos los años que estuve con Rafael. De hecho, Rafael creció con dos ideas muy simples. La mejora es siempre necesaria, pero al mismo tiempo la mejora es siempre posible. Yo no concibo hacer las cosas hoy igual que ayer y mañana igual que hoy. Yo creo que si uno pone atención,
lo normal es ir avanzando en la vida, porque uno va meditando y al final lo normal es hacerlo. Yo desde que empecé, pues igual que entiendo que vosotros, porque yo nunca hice en una pista de tenis algo que no creyera que pudiera hacer fuera de ella. Yo entrené a mi sobrino para llegar a ser un gran jugador de tenis, pero si lo hubiera entrenado para llegar a ser un restaurador o para cometer cualquier reto en otra actividad, hubiera aplicado lo mismo. Yo entiendo que uno tiene que tener muy claro dónde quiere ir. A partir de aquí, ¿qué hago? Pues yo analizo, en mi caso analicé las características físico-técnicas y mentales de Rafael y al mismo tiempo analicé las características que el juego del tenis requería. Y a partir de aquí intenté hacer una combinación. Esto es muy simple. Yo sé dónde quiero ir, tengo que trazar un camino, tengo que trazar una estrategia. ¿Cuál es el problema, creo yo, que nos encontramos hoy en día? Esto tan simple de analizarnos a nosotros mismos, creo que hoy en día es difícil. ¿Por qué? Porque tendemos demasiadas veces a sobrevalorarnos. En muchas ocasiones tendemos a tener una visión de nosotros mismos distinta, normalmente mejor de lo que en realidad somos. Yo creo que esto dificulta trazar bien el camino, dificulta trazar una estrategia, sea esta a largo plazo o sea esta en el corto plazo. Yo intenté ser lo más objetivo posible a la hora de analizar las características de mi sobrino, y aunque a él no le gustara en alguna ocasión escuchar lo que escuchó, pues mi compromiso con él fue siempre, la mayoría de las veces, decirle la realidad, al menos la realidad que yo veía, aunque a veces esta realidad le molestara. Yo recuerdo hace años, estábamos en Monte Carlo, teníamos que jugar la final del torneo de Monte Carlo. Monte Carlo es un torneo importante en el circuito profesional tenístico. Teníamos que jugar contra un chico que no lo hacía demasiado mal, un suizo, un tal Federer. Y recuerdo que en aquella ocasión mi sobrino, pues, él y yo nos reuníamos cuando faltaba hora y media antes de jugar un partido, sobre todo un partido tan importante, y él me solía preguntar la táctica, yo casi nunca la sabía. En aquella ocasión no fue especial, tampoco lo sabía, pero en aquella ocasión la pregunta de Rafael no fue acerca de la táctica. Me dijo: Toni, ¿cómo ves el partido de hoy? Y yo le dije: pues, ¿cómo lo veo? Lo veo francamente complicado. Le dije: Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y cuando empecé con el saque, que iba a decirle, y en el saque no hay color, el tío me dijo: para, vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije: si quieres yo te puedo engañar, no tengo ningún problema, pero dentro de una hora y media el suizo no nos va a engañar. ¿Cómo hago yo cómo diseño una buena estrategia? Si le hago creer a mi sobrino que el drive suyo es mejor que el de Federer. ¿Cómo diseño una buena estrategia? Si le hago creer que su saque es imposible que se lo hubiera creído. Si le hago creer que su revés es mejor que el de Federer, ¿cómo lo hago? Es imposible. Eso es lo que creo que a veces nos pasa a nosotros. ¿Cómo fui capaz yo de decirle eso a Rafael antes de salir a jugar una final? Es decir, que no acabé en eso. Mi speech aquel día, yo le dije: evidentemente Federer tiene todo eso mejor que tú, pero tú puedes poner más ilusión, puedes correr más que él, puedes jugar cada punto como si fuera el último, como si fuera el match ball, o cada punto como si te fuera la vida en ello. Y al final estoy convencido que tendrás opciones de victoria, y al final eso es lo que pasó. Al final Rafael pudo ganar. ¿Cómo fui yo capaz de decirle eso a Rafael una hora antes de salir?
Si yo hiciera hoy esto con algún chico de la academia, al poco tiempo recibiría un mail del padre y me diría que soy un animal, que no sé motivar a sus hijos, que le hago ver que su rival es mucho mejor. Pues yo fui capaz de hacer eso por todo lo contrario, porque yo tenía una gran confianza en mi sobrino. ¿Quién tiene necesidad de engañar? ¿Quién tiene necesidad de sentirse engañado? La gente que no tiene confianza en su equipo, en su jugador, o la gente que no tiene confianza en él. Como yo tenía confianza, pues sabía que Rafael estaba preparado para afrontar la realidad. Yo fui un tipo que siempre tuve una gran confianza en que mi sobrino sería bueno, porque entiendo que es casi imposible en la vida hacer nada medianamente bien si uno no tiene confianza en que las cosas irán bien. ¿Cómo es imposible estar motivado si uno no tiene confianza? Imposible. Porque es normal, cuando tú no tienes fe en ti mismo, pues esto te lleva al desánimo. Yo que tenía una gran confianza y desde muy pequeño, lo atestigua una anécdota que me pasó hace muchos años. Hace muchos años, un día nos invitó, una noche mejor dicho, nos invitó a cenar en su casa Carlos Moyá. Rafael debía tener unos 15 años. Nos invitó a cenar y recuerdo que durante la cena me preguntó él: Toni, ¿firmarías que en un futuro tu sobrino llegara a ser un Albert Costa? Albert Costa era el número 7 del mundo, vigente campeón de Roland Garros. Mi sobrino tenía 15 años, era una promesa como jugador. Yo le contesté rápidamente, le dije: no lo firmo, yo creo que mi sobrino va a ser mejor. Él quedó sorprendido de mi contestación y me dijo: no es fácil ser un Albert Costa. Le dije: sí, lo tengo claro, pero tengo confianza en que será mejor. Y acto seguido me hizo la siguiente pregunta, me dijo: ¿firmarías que en un futuro Rafael llegara a ser un Carlos Moyá? Me puso en un aprieto, porque nos había invitado a cenar. Yo le dije: hombre, un Carlos Moyá lo tengo que firmar. Carlos Moyá, tú has sido 5 años, has estado entre los 8 mejores, campeón de Roland Garros, también número 1 del mundo. Le dije: tráeme el papel y te lo firmo, porque no me la quiero jugar tanto. Bueno, quedé bien, nos despedimos, pero lo primero que hice cuando cerré la puerta fue decirle a mi sobrino: vamos, no lo firmo ni en broma, ser un Carlos Moyá. Faltaría más. Siempre tuve esta gran confianza, pero nunca fui un tipo confiado, nunca en la vida. Siempre, ya desde que Rafael era pequeño, no fui un tipo confiado. Siempre quise que mi sobrino estuviera con las antenas puestas, que supiera que las situaciones pueden cambiar, porque creo que nos pueden cambiar a todos. Siempre intenté que mi sobrino estuviera despierto y atento a lo que pudiera pasar. Yo siempre busqué un punto de insatisfacción, sobre todo en los momentos, bueno, sobre todo no, siempre en los momentos de euforia. Yo recuerdo la primera vez que mi sobrino quedó campeón de España. Él tenía 11 años, para nosotros, para toda la familia, motivo de gran satisfacción. Mi sobrino había conseguido algo que hacía vislumbrar que en un futuro podría llegar a ser un gran jugador. ¿Yo qué hice? Pues lo normal es lanzar las campanas al vuelo o estar pues, suficientemente contento. Yo lo estaba, pero al mismo tiempo yo recuerdo que llamé a la Federación Española de Tenis y les dije, llamé y le dije: ¿me puedes enviar, por favor, al gerente, me podéis enviar la lista de los últimos 25 campeones de España? La lista de los que lo habían conseguido en la misma categoría en la que Rafael lo había conseguido. En aquel tiempo no había internet, me enviaron la lista por fax. Evidentemente no recuerdo los nombres, pero sí que recuerdo la conversación. La conversación fue más o menos así. O sea que la lista, le dije: Miguel Pérez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Juan Martínez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Pedro Ferrandiz, ¿le conoces? No, campeón de España como tú.
Alex Corretge, este sí lo conocemos. Este lo vamos a anotar en otro papel. Después estaba Sergi Bruguera. Al final de los 25, había 5 o 6 que en un futuro habían sido destacados jugadores. Yo le dije, esta es la probabilidad que tú tienes de ser bueno, aunque yo creía que tenía muchas más. Yo le dije, tú tienes un 20 o un 25%. Tú vas a decidir en tu futuro dónde quieres estar, si en esta lista de los no conocidos o en esta de los conocidos. Tú vas a decidir. Eso pasó cuando él tenía 11 años, cuando ganó su primer Roland Garros, recién cumplidos los 19, hizo 19 el día que derrotó a Federer en la semifinal. Pues para nosotros fue el día más importante profesionalmente hablando hasta aquella fecha. Pues otra vez dice lo mismo. Yo cuando acabó, pues evidentemente gran satisfacción cuando ganas. Rafael consiguió su primer torneo del Grand Slam. Pues yo me pasé un buen rato en la habitación escribiendo todo lo que lo que yo creía que había hecho no muy bien o mal en aquella final. Y otra vez le hice otra lista, le dije, mira, antes que tú, es decir, es un hombre de aquí, le dije, Ferrero ganó Roland Garros, todos nos creímos, está muy bien, ganar un Roland Garros, todos nos creímos que ganaría alguno más, se quedó con uno, Carlos Moya igual, Albert Costa igual. Tú vas a decidir otra vez si te conformas con lo conseguido o quieres seguir avanzando. Avanzar cuesta, tienes que saberlo. Tú vas a decidir. Yo nunca dejé que una victoria, nunca hice exageraciones de las victorias, tampoco hice exageraciones de las derrotas, nunca dejé que una victoria me perdurara demasiado en el tiempo. Por eso actué de esa manera. Yo fui un entrenador que presté casi más atención a la formación del carácter que en sí a la formación técnica. Pues si nos fue que aprendió a sacar cuando yo me fui cuando dejé de ser su entrenador. ¿Por qué? Porque siempre he sabido que en la vida el factor determinante es verdad que en la tecnología hay muchas cosas, pero el factor determinante es la actitud que pongamos en las cosas. Hay gente que necesita que todo vaya bien para que ellos tengan un buen resultado. Hay gente que necesita que todo esté bien para jugar y para ganar. Yo intenté que mi sobrino no necesitara todo esto. Yo le hice convivir con la dificultad, le hice convivir con problemas. Creo que él es el jugador que más ha ganado con problemas. Aparte de tener que convivir con dos grandes problemas, que es Djokovic y Federer, él ha tenido que convivir con 2 de los 3 mejores de la historia. Aparte de eso, pues ha tenido que convivir con bastantes problemas físicos, con una lesión que nos dijeron que el tenis se había acabado en el 2005. Pues recuerdo que el médico nos dijo que con lo que tenía era prácticamente imposible de seguir jugando. El resto de los pacientes que tienen lo mismo que tenía Rafael, pues prácticamente solo hacían deporte muy light. 2 años más tarde, cuando volvimos a verle, recuerdo que me cogió y me dijo, no entiendo cómo juega este tío. Durante muchos años Rafael fue incapaz de acabar un entrenamiento. Prácticamente desde el 2005 es incapaz de jugar un partido a 5 sets, estos partidos muy largos sin tomarse un calmante, porque el dolor, a medida que juegas, pues el dolor se va incrementando. Yo procuré no ser complaciente con él. A mí no me gusta la queja, porque no lo hice por falta falta de vinculación con él, ni muchísimo menos, lo hice para ayudarle. A mí no me gusta la queja porque he podido comprobar que la inmensa mayoría de gente que se queja, o la gente que más se queja, es la que menos dispuesta está a hacer lo necesario para cambiar su situación. A mí no me gusta la queja hasta el punto de que no solo iba a decir no me gusta nada la queja,
hasta el punto que yo no tenía ni muy claro. Él tiene un problema grave en un pie, como decía, y yo dando una charla en Madrid un día conté eso, que no me gustaba la queja, y dije hasta el punto que Rafael casi nunca a mí me decía cuál era su problema, porque sabía que yo le decía a Rafael, esto es lo que hay y con esto tenemos que jugar, no hay otra solución. Y además había pasado el mensaje al resto del equipo, que yo decía, por favor, cuanto menos hablemos del problema, mejor, porque nunca vi que un problema, cuando se hablaba mucho, no se incrementara. Tanto fue así que yo en esta charla que di en Madrid dije, a día de hoy no pondría la mano en el fuego para saber cuál de los dos pies es el que Rafael tiene mal, en dónde tiene la lesión Rafael. Dije, creo que es el derecho. Mi mujer, que casualmente estaba allí cuando salí, me dijo, me parece que es el izquierdo. Dije, bueno, no lo sé pues. Dije, cuando vaya a Mallorca lo preguntaré a alguien del equipo, no se lo preguntaré a mi sobrino porque es un poco ofensivo casi, pero se lo pregunté a uno del equipo y al final el pie que estaba mal era el izquierdo. Yo intenté que mi sobrino no se frustrara por ello. ¿De dónde sale la frustración? La frustración es la incapacidad de superar la dificultad. Yo acostumbré a mi sobrino a que conviviera con la dificultad. Yo intenté fortalecer, como decía antes, su carácter. ¿Y cómo se construye un carácter fuerte? Pues yo creo que con lo que dijo Goethe, el escritor, el famoso escritor y pensador, uno de los más importantes de la historia de Alemania. El talento se educa en la calma, el carácter se construye en la tempestad, y creo que es así. Yo creo que es necesario, para construir un carácter fuerte, son necesarios los hechos. Hoy en día vivimos en una sociedad donde queremos hacer todo lo contrario. Yo creo que queremos hacer caracteres débiles. Hay psicólogos, no sé si hay alguno aquí, psicólogos para mí iluminados, que pretenden casi quitar el marcador en los encuentros de los niños. ¿Por qué? No es que táctica del avestruz, si tú no conoces el resultado, pues parece que no tienes el problema. Yo creo que no es así. Esto no es la forma de superar los problemas. Yo creo que en la vida uno tiene que asumir la dificultad, no hacer nunca una tragedia del fracaso o de la derrota, pero hay que asumirla, si no es muy difícil superarse, es casi imposible. Yo hice una cosa, yo presté mucha atención a la hora de fortalecer el carácter a dos temas que entiendo fundamentales. El primero, yo intenté siempre que mi sobrino tuviera una capacidad superior de aguante. Durante muchos años yo le entrené en pistas en malas condiciones, bolas en malas condiciones. Si se olvidaba el agua, tranquilo, no se bebía. Yo le decía, hoy vamos a entrenar 2 horas y media, entrenábamos 3 y media. Cuando él me miraba le decía, aguanta un poco más. Cada ejercicio siempre era igual. Yo le decía, vas a golpear 10 bolas a altísima intensidad, y le tiraba 14 o 16, porque yo sé que al final la gente que triunfa es la gente que está dispuesta a aguantar un poco más, la gente que está dispuesta a, cuando ya no puedo más, seguir. Y esto es lo que he podido comprobar que ha hecho mi sobrino en muchas ocasiones. Yo lo he visto en muchas situaciones cuando las cosas no iban bien. Recuerdo en la final de Australia en el 2009, él había jugado un partido muy duro de semifinales contra Fernando Verdasco, 5 horas 14 minutos, había acabado extenuado. Cuando fuimos a preparar la final 2 días después, faltaban 3 horas para empezar a jugar aquella final, otra vez contra Federer, pues la cara de Rafael era un poema, mala cara. A mí me molesta mucho la mala cara. Le dije, oye Rafael, ¿tienes algún problema? Me dijo, tengo tantos que prefiero más no empezar a enumerártelos. Le dije, bueno, ¿qué tienes? Y al final me dijo, mira, tengo el gemelo que me sube, el hombro, el dolor en el brazo, dolor de cabeza, en fin, una cafetera.
Le dije, intenta cambiar tu actitud, que con esta actitud es casi imposible, es imposible que seas capaz de ganar a Federer. Él me dijo, hoy me es imposible correr, hoy no puedo correr. Yo le dije, te estás engañando, me estás engañando, pero haz lo que quieras. Le dije, mira, yo te puedo decir una cosa. Yo no sé si tendrás nunca más la oportunidad de ganar este torneo. Es probable que nunca más estés tan cerca de poder ganar este torneo. Tú sabrás si quieres hacer un esfuerzo extra o no. Y él me dijo, me repitió otra vez, hoy me es imposible. Yo le dije, bueno, pues haz lo que quieras. Le dije, yo lo que te puedo asegurar es que dentro de 3 horas, cuando empiece el partido, tranquilo que no va a bajar ni tu padre, ni tu madre, ni va a bajar Dios a ayudarte. Tú sabrás si quieres hacer el esfuerzo o no. Y me repitió por última vez que no podía. Yo le dije, mira, si se colocara un francotirador en la grada, estoy convencido de que sí que podrías correr. Entonces, tú tendrás tu decisión, haz lo que quieres hacer. Durante 2 horas estuve hablando, intentando cambiar su actitud. Al final, cuando faltaban 15 minutos, el tipo recapacitó, su cara cambió, y a partir de aquel momento yo empecé en plan jocoso, con el Yes We Can de Obama, que hacía poco que había ganado. ¿Qué pude comprobar yo aquel día? Pues yo pude comprobar que 4 horas o 3 horas antes de empezar el partido, mi sobrino no se podía mover, todo le dolía. 4 horas después de empezar aquella final, en el 5º set, fue Federer el que no pudo aguantar el partido. Eso es lo que pasa cuando uno está dispuesto a aguantar un poco más, pero claro, esto no viene del aire del cielo, esto viene después de un trabajo concienzudo durante muchos años. Es fácil poner ilusión, poner interés el día de la final del US Open o de Australia o de Wimbledon. Es casi imposible llegar a aquella final si tú no has sido capaz de poner interés o no has sido capaz de hacer un esfuerzo cada día. Rafael se acostumbró a hacer un esfuerzo cada día y al final pues aquello era un poco más. Junto a esta capacidad de aguante yo intenté fortalecer o intenté que Rafael fortaleciera también otro tema, que es el sentido de la responsabilidad. Hoy también creo que vivimos en un mundo donde demasiadas veces echamos la culpa de todo lo que nos pasa a los demás. A mí nunca me gustó ese plan. Recuerdo que Rafael, cuando buscaba alguna justificación, yo le decía a Rafael, no sigas por este camino porque seguro que la vas a encontrar, pero no nos van a ayudar. A mí en la academia de la que soy el director me pidieron que escribiera algunas frases en el vestuario para motivar a los chicos. Yo no sé si motivé a nadie, creo que no motivé a nadie, pero una de las frases que puse fue: nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Y creo que es así en cualquier ámbito de la vida, nunca las excusas nos hacen ganar, y eso es lo que intenté. Yo creo que es fácil buscar justificaciones, es fácil intentar buscar justificaciones cuando las cosas no van demasiado bien, pero creo que no es lo que toca. Mi sobrino no ha sido muy dado a eso, pero en algunas ocasiones ha sentido esta tentación. Recuerdo que la primera vez que no fui a Australia, en el 2018, él me llamaba después de cada partido y entablábamos una pequeña conversación. Recuerdo que el primer día le dije: enhorabuena, has jugado muy bien, no sé qué. Segundo día lo mismo, enhorabuena, has jugado muy bien. Tercer día lo mismo. Cuarto día le dije: enhorabuena, hoy no has jugado demasiado bien, mejor dicho, hoy has jugado bastante mal, aunque ganó. Y el tipo lo primero que hizo fue decirme: hoy era imposible jugar bien, hoy hacía demasiado calor. Yo le dije: debía hacer calor solo en media pista, porque en la otra media tu rival sí que jugó muy bien. Yo creo que al final, en la vida, cuando buscamos justificaciones, pase lo que pase, siempre hay gente que con lo mismo hace las cosas bien. Nosotros
elegimos en qué posición queremos estar. Creo que el sentido de la responsabilidad es fundamental para andar por la vida. Sin él creo que es imposible, aunque hoy evidentemente pasamos la responsabilidad a todos los demás. Es verdad que hoy vivimos en un mundo de tecnología. Hoy vivimos en un mundo donde creemos que la tecnología nos lo va a resolver todo. En el mundo del tenis también es así. Cuando nosotros empezamos a jugar al tenis, mi sobrino y yo teníamos unas raquetas, unas pelotas, una pista, un sparring, a veces bueno, a veces no, la mayoría de veces no demasiado, y con eso funcionamos, con eso Rafael llegó al número 1. Hoy, si uno quiere jugar al tenis, necesita estudios biomecánicos, estudios estadísticos, necesita nutricionistas, doctores que te dicen cuántas bolas tienes que pegar de un lado y del otro, videoanálisis, a veces sería mejor no analizarnos tanto. Y después tenemos una cosa curiosa, cuando perdemos 3 o 4 partidos, ¿qué hacemos? Pues llamamos al psicólogo. Lo normal sería ir a entrenar un poco más, pero no, llamamos al psicólogo, porque todos nos lo tienen que resolver desde fuera. En un mundo de datos, mi sobrino creció con 3 datos, básicamente. El primer dato era que yo le decía, era Rafael, golpea la pelota lo más fuerte que puedas. El segundo dato, si es posible, tira la pelota donde no esté el rival. Importante, que suele ir mejor. Y el tercer dato, que era definitivo, yo le decía a Rafael, y si es posible, tírame la pelota dentro de la pista, que fuera no suele ir muy bien. Con estos 3 datos, Rafael llegó al número 1 del mundo. Llegó al circuito ATP y al número 1 del mundo. Bueno, había un cuarto dato que es el esencial. Yo le decía a Rafael, golpea la pelota cada vez lo mejor que puedas. Esto es la exigencia, hacer las cosas cada día lo mejor que puedas. Y esto, Rafael estaba obligado a hacerlo no solo en la final de Wimbledon o de Roland Garros, sino sobre todo en cada pequeño entrenamiento que hacía allí en Manacor, y eso creo que ha sido el factor diferencial. Es curioso que en un mundo donde la tecnología lo abarca casi todo, es curioso que los que sigan ganando sean los que han usado menos la tecnología, sobre todo en el momento de la formación, porque la tecnología tiene un problema, todo lo que facilita en exceso debilita, lo mismo que los antiguos pobladores de la tierra, pues con el uso de la piedra tallada, pues perdieron fuerza, pues lo mismo perdemos nosotros capacidad. Y a veces esto nos da la sensación de que lo secundario pasa a ser lo esencial. Yo creo que al final lo esencial siempre es lo mismo. Hoy vivimos en un mundo donde nos complicamos en exceso. Hoy le buscamos 5 pies al gato y eso nos lleva, yo creo, a la confusión. Hace años estábamos en Lyon, hasta allí jugando el torneo de Lyon, hasta allí se trasladó el jefe mundial de Nike. Rafael hacía poco que acababa de fichar por Nike. Y bueno, él vino allí para comprobar si la apuesta que habían hecho por él era buena. Nos invitaron un sábado por la noche a cenar. El restaurante era una pizzería, no muy buena, estos americanos no se gastan mucho. Y recuerdo que durante la cena, bueno, Rafael se tomó 2 pizzas, después comentamos que al día siguiente íbamos a jugar a golf. Todo bien, nos despedimos, al cabo de 2 días jugamos, le metieron una paliza a mi sobrino, 6-3, 6-0, y a los 10 minutos me llama el manager y me dice, oye, el jefe mundial de Nike se ha quejado de la falta de profesionalidad vuestra, perdéis el tiempo jugando al golf y no cuidáis la alimentación. Yo le dije, toda la vida hemos hecho lo mismo, siempre había ido bien, a lo mejor será cuestión de cambiar. 15 días más tarde jugamos en Madrid, y seguimos en la misma tónica, Rafael jugando bastante mal, esta vez perdió con Alex Corretja, que estaba medio retirado. Hubo un cónclave para descubrir qué es lo que pasaba, por qué perdíamos tanto, y en aquella ocasión lo que nos hacía perder era que Rafael
perdía demasiadas energías antes de salir a la pista. Esto era que jugábamos él y yo a ping-pong o a billar antes de salir, porque antes era la culpa de la derrota era la pizza y el golf. Un tiempo, 2 semanas más tarde, eran aquellas energías. Un mes más tarde jugó Rafael la Copa Davis, ganó la Copa Davis en Sevilla, ganó al segundo jugador mundial, Andy Roddick. Al poco tiempo se convirtió en el segundo jugador mundial, y a partir de aquel momento las pizzas eran necesarias porque mi sobrino corría como un loco. El golf ya no era una distracción, sino que le servía de relax, y las energías perdidas nunca más se supo. Esto es lo que pasa cuando uno tiende a dar valor a lo que no es tan importante. Al final, el factor diferencial, y creo que tanto en lo vuestro como es verdad que la comida tiene que ser buena, lo mismo que el drive de Rafael o el revés suyo tiene que ser bueno, pero el factor diferencial es el factor humano. Al menos este factor es el que ha sido diferencial durante todos los años que he estado con Rafael. Lo que ha marcado la diferencia todos estos años es lo que vamos a ver ahora en este vídeo, si lo pueden poner. Bueno. Me quiero hacer alguna pregunta. Por supuesto, gracias. La verdad es que emociona, ver estas imágenes. Y vamos ahora a seguir conociendo a Toni, pero desde un enfoque distinto, porque vamos a pasar ahora a pedir que se persone en este escenario a un hombre que va muy en la línea de lo que has contado, Toni. Porque él sí, es un hombre que también entiende la excelencia como hábito, no como una actitud diaria, sino como yo voy a decir que no la tengo para nada. En todo caso, pues es la verdad que sí. Que la tuviera mi sobrino, no yo. Pues aquí Toni ahora se sienta, toma asiento y recibimos a Jesús Terrés, que le escribe sobre estilos de vida, tendencias, gastronomía, socio fundador de Lobo y director de la Guía Hedonista. Si queréis conocerlo bien a fondo, leer el último libro, el primero además creo que es, ¿no? El primer libro de Nada Importa, que bueno, resume a la perfección todas sus vivencias desde el año 2004 hasta el 2016, que era su blog profesional donde él iba contando todas
sus vivencias. Yo creo que resume a la perfección lo que estaba contando el espíritu ganador Tony, y también algo que lo define, que es que no le gusta perder el tiempo. Así es que le agradecemos de verdad que esté aquí, porque lo regala de verdad muy caro. Así es que, por favor, tenéis en la mejor compañía. Así es, todo tuyo. Gracias, vamos a disfrutar con tu entrevista. Hola, Encantado. ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Faltaría más. Lo primero. Antes, si me permitís, 2 minutos para, si me permites, Tony, Yo te permito todo lo que tú quieras. antes de empezar a hacerte 2 o 3 preguntas, e ir pensando vuestras preguntas porque son importantes. Y yo no quería, es la segunda edición de esta jornada que hacemos, y yo he estado pensando, cuando pensaba en vosotros y preparando la charla, en cosas que nos uniesen, se oye bien, ¿no? Cosas que nos uniesen como pueblo a los mallorquines y los valencianos, creo que son muchísimas. La lengua, lo primero. La lengua, lo primero, y a nuestros 2 mundos, que son el deporte y la gastronomía, que son 2 mundos aparentemente diferentes, pero no tanto. Y una yo creo que está clarísima, y yo creo que siempre lo comentáis, siempre lo comenta tu sobrino, y yo quiero lanzar hoy, romper una lanza, como el año pasado, en favor del trabajo que hacen desde Hostelería Valencia, y es el equipo, el asociacionismo. Porque los que no tenemos otros recursos, los que tenemos que currar, tenemos que juntarnos, y porque siempre somos más fuertes, y yo creo que Rafa siempre lo dice, enhorabuena por tu éxito, y él siempre comenta, no, que no soy yo, que yo levanto la copa, pero detrás hay más gente. Bueno, queda muy bien, pero el que levanta la copa Es él, ¿no? el que corre es él. Y en segundo, esto era por alabar el trabajo que hacéis desde la asociación, que es fundamental, especialmente en estos momentos. Y lo segundo, que ya te pregunto, es desde Manacor, mi mejor amigo precisamente es de Monturi, que está cerquita. Sí, 20 kilómetros. Sí, 20 minutos. Y yo le he preguntado, digo, oye, tal, que me contase un poco de la historia, porque uno piensa que Mallorca, si se queda con lo que ve, yo veo muchísimo, que Mallorca son como yates y lujo, ¿no? Pero esos pueblos de interior eran agricultores y ceramistas, y es gente muy humilde, muy trabajadora. Yo creo que eso nos conecta mucho con Valencia, el orgullo del humilde. Hay un escritor valenciano, que es Rafael Chirves, que decía primero sobrevivir y luego filosofar. Y yo creo que eso un poco nos conecta, y somos pueblos de currantes, de gente humilde, trabajadora, que se levantaba para currar, y yo creo que eso nos une un poco a los 2 pueblos, más allá y está conectado con la formación, ¿no? Un poquito. Está claro que primero sobrevivir y después filosofar, pero también está claro que lo que nos diferencia al ser humano del resto del mundo animal es la filosofía. Totalmente. Es la ilusión. Nosotros vivimos dos mundos, el de la realidad y el de la ilusión. El de la realidad también lo viven los animales, el de la ilusión solo nosotros, y esto es el factor diferencial, es el ilusionarnos por conseguir algo, y normalmente es por conseguir superarnos a nosotros, y eso para mí es fundamental. Evidentemente, si tienes problemas para sobrevivir, piensas menos en ilusionarte en otras cosas, pero toda vez tienes resuelto esto, yo creo que lo principal en la vida es avanzar, y uno es lo que tiene que intentar siempre es avanzar. Lo he dicho antes, aunque hagas una cosa tan insignificante como jugar al tenis, tienes que intentar avanzar, porque si no, ¿qué sentido tiene hacer cada día lo mismo? Yo creo, Tony, que todos los que hemos visto esto, para empezar, todos queremos que nos entrenes en cualquier cosa, en lo que sea, en nuestro día a día, pero justo esta mañana he visto un tuit de una empresaria valenciana gastronómica que decía, y es real esta mañana, que hace una cuando se levanta y se siente una fracasada y no tiene energías. Pero ¿por qué uno se siente? Yo nunca sentí un fracaso cuando Rafael perdía. Una sola vez tuve una mala sensación
de una sensación de fracaso, y fue en Wimbledon 2013, cuando él, que tenía problemas de rodilla, a mí me dio la sensación que no hizo todo lo posible para ganar. Esta es la única vez, y la recuerdo bien, y fue lo que le dije a él cuando acabó. Él no estuvo muy de acuerdo, pero le dije, otra vez le dije lo mismo: te engañas, porque si este partido, en lugar de haber sido la primera ronda, hubiera sido la final, seguro que no lo pierdes. Entonces, a mí, yo nunca tuve la sensación de fracaso cuando Federer nos ganaba, cuando nos ganaba Djokovic o nos ganaba David Ferrer. No, yo tengo la sensación de fracaso cuando no hago lo necesario, cuando no hago lo que toca. Y yo le decía a un chico que entrenaba conmigo, que quería ser un buen jugador. Yo recuerdo que le dije: mira, si haces todo lo que toca, si haces todo lo que yo te digo, es muy probable que no llegues a ser un gran jugador. Si no lo haces, con toda seguridad no llegarás a serlo. Entonces, en la vida, el hacer las cosas bien no te garantiza el éxito, pero al menos te garantiza la satisfacción personal. No todo el mundo puede ser un número uno, no todo el mundo puede tener 3 estrellas Michelin o tener un no, pero uno, cuando tiene la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final, yo creo que no le da para sentirse fracasado. Si uno después se siente fracasado, pues bueno, hay gente que en la vida no es muy positiva. ¿Cómo da la sensación desde fuera que si hay... Creo que le preguntaron a Spielberg su director favorito, sus 3 directores favoritos, y dijo John Ford, era como su ídolo. A mí me da la sensación de que que sois como samuráis, que es esfuerzo. Esfuerzo. No es esfuerzo, es exigencia, que es bastante diferente. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Te lo voy a explicar yo. ¿Messi se esfuerza o no? Yo creo que no. Yo no creo que se esfuerce mucho, pero es exigente, porque busca ser el mejor. Titulares, No, pero no digo que no es... ¿Federer se esfuerza mucho? No, pero es exigente. ¿Por qué? Porque pretende superarse cada día. Si uno tiene un local comercial, y se levanta a las 5 de la madrugada para abrir, esto es esfuerzo. Pero yo creo que no saca un gran rendimiento. En cambio, si uno tiene el mismo local y se esfuerza, se exige para saber qué es lo que puede vender, qué cosas pueden ir mejor, pues esto es la exigencia. Yo creo que hay una pequeña diferencia entre exigencia y esfuerzo. Otra cosa es que la exigencia casi siempre conlleva esfuerzo, pero lo fundamental en la vida es tener la cabeza bien dispuesta para exigirse constantemente. Mira, yo entrené a mi sobrino con la crítica, entrené a mi sobrino siempre con preguntas, y la pregunta era muy simple: ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Por qué falla ¿Por qué esta bola no es suficientemente buena? ¿Por qué el revés no va suficientemente bien a donde lo queremos colocar? Esto es la exigencia. Un instinto de mejora. Claro, y eso es lo que marca la diferencia, creo yo. Que yo creo que no tiene sentido, sobre todo en nuestro sector, que lo ha pasado terriblemente mal como otros, pero el nuestro ha sufrido muchísimo. No, yo creo que yo tengo un restaurante también y una cafetería, y evidentemente que somos de los que lo hemos pasado peor. Creo que a veces no hemos tenido la colaboración suficiente de las instituciones. Me sabe mal decirlo aquí, pero hablo de Mallorca, de Baleares. Pero es lo que hay, al final es lo que hay. Yo lo que hay tenemos que... y aquí nos interesa muchísimo tu opinión como formador, como casi un consultor de exigencia, digamos, porque lo transpiras eso, dan ganas de mejorar. Yo creo que los que hablamos con ellos, yo hablo mucho con restauradores, la sensación que han tenido a lo largo de estos casi 2 años es soledad. Sí, claro. Soledad absoluta. Trabajábamos para la gente, nuestro compromiso es hacer feliz a la gente, dar de comer a la gente. Nos sentimos solos. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, yo creo que al final mira, lo primero, no hay mal que 100 años dure. Nosotros hemos tenido muchos problemas también
ha habido momentos en que la situación era realmente complicada. Nosotros nos acostumbramos a vivir con la espada de Damocles encima de la cabeza, porque no sabíamos nunca cuándo esto se acaba. Durante años pensábamos que la carrera sería corta porque el problema que tenía Rafael era un poco degenerativo y cada vez iba a peor. Al final aprendes a convivir con el dolor, aprendes a convivir con los problemas. ¿Y qué nos queda? Hacer, bueno, todo lo posible para que vaya bien. Es difícil cuando no puedes sobrevivir, no queda hacer filosofía, está claro, pero sobrevivir, ¿no? Bueno, esperemos que eso no, con este tiempo, nosotros que teníamos cerrado uno y otro local, pues bueno, a esperar, a pagar lo que nos tocaba pagar y bueno, pues ya vendrán tiempos mejores y al final la realidad es que vinieron. Y lo otro, prepararse para cuando las cosas vuelvan a ir bien. Eso es lo que yo procuré hacer toda la vida. Cuando se le detectó el problema a Rafael, bueno, vayamos a hacer los cambios necesarios, esto es lo que va a estar aquí, a partir de ahora vayamos a intentar maximizar todo nuestro esfuerzo, intentemos hacer las cosas lo mejor posible para resarcirnos de los problemas que tuvimos. Me ha gustado muchísimo, Toni, lo digo con admiración absoluta. Ahora has comentado la anécdota, yo creo que también, y ahora vamos a pasar a preguntas en un rato, de no hablar demasiado del problema, porque es verdad. Yo nunca hablaba de los problemas. Yo una cosa que no puedo solventar, ¿para qué? Yo no me quiero mortificar. Rafael le contaba a los demás lo que tenía en el pie cuando tenía dolor y a mí no venía porque yo le decía a Rafael, no podemos hacer nada. Esto es lo que hay y con esto tenemos que jugar. Lo que yo le decía, tranquilo que las cosas van a ir bien. Tranquilo que siempre hay solución en la vida. Y si no la hubiera habido, yo le decía otra cosa al final. Mira, Rafael, la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que merecíamos. Lo único que nos queda es darle gracias a la vida por lo bien que nos ha tratado. Así es que no nos quejemos. A mí me molesta mucho la queja. Es que además vivimos en un mundo donde nos hemos acostumbrado a quejarnos de todo. Todo nos tiene... Bueno, si alguien dice algo que le suena mal, ya tiene la queja de 50.000 en el Instagram o en el, no sé dónde lo escriben, donde sea, en el tweet, no sé. Ostras, no, porque nos tenemos que quejar de los demás. Yo se lo decía hoy a una señora que he comido. Yo no soy muy exigente con nadie, porque yo sé que hago las cosas no demasiado bien. Entonces procuro no ser muy exigente con los demás. Yo no me voy casi a ningún sitio a quejarme. No, si en todo caso no me gusta, no vuelvo, pero no me voy no a quejarme de las situaciones, no me quejo. ¿Qué le dirías, porque hay mucho hostelero joven que está empezando, que está saliendo ahora y con sus ahorros, sí, con su energía, porque eso yo creo que son dos ecosistemas, el deporte, el tenis y la gastronomía, el cocinero, la cocinera, que la pasión es clave. Entonces tienen esa pasión. ¿Qué consejos les darías para ese que va a abrir su primer restaurante? Mira, está acojonado. Ser positivo en la vida queda muy bien decirlo. Hay que ser positivos y poner el dinero y hacer y todo. Es complicado. Lo único que realmente sirve en la vida es la preparación, es hacer las cosas muy bien. Y hacerlas muy bien no solo en la comida, sino en lo que ha comentado antes, a la hora de hacer las cosas bien. Es la preparación lo que marca la diferencia después. No, la pasión y ser positivo y querer hacer, prepárate bien, haz las cosas bien, porque yo que soy un tipo positivo, lo he sido muchas veces, o lo era casi siempre, yo cuando Rafael jugaba siempre me pensaba que íbamos a ganar. Incluso cuando la situación estaba muy fea, prácticamente siempre pensaba que cuando la situación estaba muy mal y el manager
me decía, ¿qué? ¿Y ahora cómo ves el partido? Y le digo, tranquilo, el rival se va a lesionar. Y al final nos lesionábamos nosotros, pero siempre pensaba, lo que pasa es que yo, que era muy positivo con Rafael, con el chico que entreno ahora, que es uno de Canadá, que está el 11 del mundo, pues no soy tan positivo. ¿Por qué? Con él. Porque no veo que esté dispuesto a hacer todo lo necesario para superarse. Te diré, mira, mi sobrino, se lo contaba el otro día que hice una videoconferencia con él, mi sobrino ganó, no lo digo por presumir, pero mi sobrino ganó Monte Carlo con 18 años, torneo muy importante, no era esta vez que le ganó a Federer, era el año anterior le ganó a Coria. Gana el torneo de Monte Carlo, para nosotros algo increíble ganar Monte Carlo, para mí, que había vivido aquí el torneo, siempre lo sentí como especial. Gané el torneo aquel, máxima satisfacción, cuando volvimos en coche hasta Barcelona, que jugábamos el torneo de Barcelona, y en el trayecto ya habíamos olvidado el torneo de Monte Carlo. Y el lunes fuimos a entrenar a tope para poder, yo le dije a Rafael, a ver si alargamos un poco la fiesta y conseguimos ganar aquí, ahora que las cosas han ido bien. Mi sobrino ganó Monte Carlo, fue a tope a Barcelona, que era un torneo menor que el de Monte Carlo. En coche, bueno, a mí no me gusta mucho volar. Fuimos en coche allí, ganó el torneo de Barcelona, gana el torneo de Barcelona, gana el torneo de Roma y gana el torneo de París, que significa que en ningún momento se durmió sobre los laureles. Yo he estado con el chico esto que no salga, pero yo he estado con el chico tranquilo. No, porque después hoy en día dices algo y te ven, dices qué burrada he dicho, pero jugó él muy bien en Nueva York. Yo estaba con él allí, hizo semifinales, para él un gran logro, porque nunca había logrado llegar ni a cuartos de final de un Grand Slam hasta este año, que en Wimbledon ya lo hicimos, y al día siguiente lo veo en una fiesta, todo trajeado, y a partir de ese momento, pues hemos dejado de jugar bien. ¿Qué ha pasado? La mentalidad, el compromiso no se ha mantenido. Este es el problema. Tú tienes un éxito y a veces, tras este éxito, te embarulla un poco. Eso se puede cambiar. Se debería cambiar. Yo cuando digo las cosas es porque creo que se puede cambiar. Si no se puede cambiar, ya ni lo digo. Que es lo mismo, el pie no lo puedo cambiar, no lo digo. Pero esto se puede cambiar, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. ¿Sabes? Por eso en la vida, Rafael no es una excepción. Aquí estaba David Ferrer, valenciano, y hacía lo mismo. Iba a tope a un nivel un poco más bajo que Rafael, pero iba a tope siempre. Djokovic hace lo mismo, Federer hacía lo mismo, incluso Murray hacía lo mismo. Ostras, la generación actual le cuesta mucho hacer eso. Este compromiso extra es lo que falta un poco, y eso es lo que creo que marcará o puede marcar la diferencia con los jóvenes que se dediquen a eso o se dediquen a otra actividad. Yo siempre digo una cosa, cuando los jugadores actuales, Medvedev, Tsitsipas o Zverev, juegan bien, son tan buenos como Rafael, como Djokovic o como Federer. El problema es cuando juegan mal. Cuando las cosas no vienen tan bien. Cuando Djokovic no juega bien, gana. Cuando Federer no juega bien, gana. Y cuando Rafael no juega bien, la mayoría de veces ganaba. ¿Por qué? Porque aprendían a convivir con la adversidad. Sabían que las cosas no iban a salir a pedir de boca siempre. Eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día los jóvenes ganan cuando todo va bien. Claro, cuando todo va bien, casi yo juego bien. Pues, y para acabar, Toni, muchísimas gracias. No, faltaría más. A pasar. Ya es una pregunta, ya por curiosidad, aunque resulta que es tu mundo también, pero es que me gusta preguntarle a la gente que admiro, ¿cómo es tu restaurante perfecto? ¿Cómo? ¿Tu restaurante perfecto cómo sería? ¿Tu experiencia gastronómica Mi perfecta? restaurante perfecto es el vuestro. Mi restaurante perfecto
Es el resto para ver si hacemos clientes y vamos. Esa te la he dejado votando ahí. Sí, hombre, tenemos un sitio creo que espectacular delante del mar, una terraza que está muy bien y la comida pues está bien. Para mí el restaurante perfecto, y lo digo siempre todo, a mí me gusta estar en un buen ambiente, pero sobre todo me gusta que donde vayan me hagan caso, que esté bien acogido, y para mí esto es lo fundamental. En cualquier, tanto da si me voy a comprar ropa como si me voy a mí el trato personal es lo que más valoro, mucho más que la comida. Yo no vivo para comer como para vivir, y es verdad que es importante comer bien, pero prefiero más un pan con aceite y tomate, un poco de jamón, que y estar en un sitio agradable, con gente agradable, y que el camarero cuando vaya me haga sentir bien, que no estar en un sitio que me den una comida especial, que la verdad tampoco la sé valorar mucho. A veces he dicho, no te entretengas a decirme demasiadas cosas que no sé por dónde voy. No es tonto, ¿eh? No, y yo creo que, y por cerrar, eso nos conecta de nuevo con ese yo invisible que nos une a los mediterráneos, que es ese gusto por los placeres sencillos y por la tostada con aceite de oliva y el tomate restregat y el buen vino y el buen aceite. Bien. Muchas gracias, Toni. Preguntas. Que no sean difíciles. Por allí sí tenemos dos. Hay que aprovechar que lo tenemos aquí hoy. Pueden ser de fútbol, ¿eh? Ayer que ganamos al Valencia. Hola Toni, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por la charla. Yo te había escuchado ya por internet, pero escucharte en directo es una experiencia increíble. Y bueno, mi pregunta está relacionada con cuando estabas entrenando a Rafa, en los momentos en el que estaba desanimado o estaba bajo de ánimos, ¿qué es lo que le decías o qué le dirías? Gracias. Bueno, depende. En qué momento te diré lo que le he dicho en distintos momentos. Uno, le decía yo, tranquilo, que de esta vamos a salir, siempre. Después, yo a mal tiempo, buena cara. Creo que esto es fundamental en la vida. Tú no te puedes mortificar con que las cosas las cosas que no van bien. Al final, yo le decía, tranquilo, Rafael. Yo le decía lo mismo cuando Rafael ganaba o cuando Rafael perdía. Yo cuando Rafael ganaba le decía, vayamos a trabajar un poco más, a ver si podemos alargar un poco más la fiesta. Y cuando perdía le decía, vayamos a trabajar un poco más, a ver si conseguimos cuanto antes salir de esta situación. Yo siempre le dije que saldríamos de las cosas. Yo recuerdo el último año, en el 2019 estaba yo en Montecarlo, que había ido allí con la familia a verle jugar. Yo ya no era su entrenador, hizo un desastre en semifinales, perdió 6-2, 6-1 con Fognini, y cuando bajé al vestuario a hablar con él, me lo encontré un poco desanimado. Me dijo, bueno, me retiro, no juego Roland Garros de aquel año porque tenía problemas de pie y no sé qué. Yo le digo, Rafael, no hagas una tragedia de una derrota. Y él me dijo, estoy cansado de tener tanto dolor. Me dijo él, me dijo, bueno, venga, tómate tiempo y vamos a ver. Unos días más tarde, cuando se fue a jugar a Barcelona, estaba en la misma situación. Yo le iba diciendo, tranquilo, que va a ir bien. Después coincidí con él en Roma, él jugó el torneo de Roma y yo había ido allí a hacer un tema para la Federación Italiana y le dije, Rafael, vuelve a tus principios, hazlo de siempre y al final tranquilo, que las cosas irán bien. Lo que tienes que hacer es, oye, olvídate de todo esto, intenta regresar a lo que ha sido siempre tu juego, fácil, haz esto y lo otro, y lo que tienes que hacer es ganar aquí en Roma, ganar Roland Garros, tal. En aquel tiempo él me dijo que iba a Roland Garros, pero me dijo no voy a Wimbledon. Bueno, ya veremos. La realidad es que ganó Roma, ganó
Roland Garros y después le dije, oye, por cierto, ¿no vas a Wimbledon? No. Me dijo, sí, sí, voy. Ya que estoy. ¿Qué pasa? Que al final nunca se está tan cerca ni del éxito ni del fracaso, ni de la derrota. Yo toda la vida he sabido que el éxito era pasajero. Nosotros ganábamos, bueno, repito, él ganaba un torneo y al día siguiente perdíamos, o puedes perder. Entonces, esto es así. Y también al revés. Tú tienes un mal momento, pero la situación cambia. Si tú estás dispuesto a cambiar, pues las situaciones son cambiantes. Y yo le decía, bueno, haz todo lo posible y tranquilo que las cosas van a ir bien. Porque al final uno tiene que creérselo, que irán bien, aunque no sea verdad, me lo tengo que creer, y esto es lo que le trasladaba siempre a él. Pues muchas gracias. Me temo, yo creo que vamos justito de tiempo, así que qué fácil lo, o sea, es que diciéndolo tú parece como es que es fácil seguir, pero luego cuesta levantarse y correr. Bueno, es que Rafael me lo decía a mí, me decía, tú eres muy fácil, tú haces de entrenador pero no haces nada de lo que me dices. Y yo le decía, por algo soy el entrenador. Y cuando él me decía, esto no es fácil, yo le decía, es que si fuera fácil yo lo habría hecho yo. Ya sé que no es fácil. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Toni. Como hay más preguntas, ahora tenemos una pequeña pausa.